Gracias por estar aquí. Si te gustan las historias únicas, considera seguir este canal. Ahora, disfruta de este relato. Las chispas saltaban sobre los restos metálicos de una armadura casi destrozada. Tomás, con el rostro manchado de grasa y los brazos desnudos, trabajaba sin descanso sobre el pecho roto de una guerrera de otra galaxia. A su alrededor, los guardianes del escuadrón Iridian lo observaban con miradas duras, como si esperaran que fallara. Pero Tomás no fallaba. No podía permitírselo. No toques el módulo de fusión terrestre. Gritó una voz firme, cargada de autoridad y orgullo. Era Lirena Kaor, la jefa de batalla que había dirigido el asalto contra los bandidos del cúmulo E12. Su cuerpo parecía ileso, pero sus ojos escondían algo roto. Si no ajusto ese núcleo, en la próxima carga todo esto volará, respondió él sin mirarla. Ella se quedó en silencio, examinando sus movimientos. Nadie en su ejército había tocado su armadura como lo hacía Tomás, con precisión, con respeto. Como si entendiera su estructura desde dentro. Como si la conociera. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó, su tono ahora más bajo, casi dudoso. Él no contestó de inmediato. Se limitó a soldar el último filamento. El núcleo de energía parpadeó y volvió a brillar con un resplandor turquesa. Ya está. Funciona, dijo limpiándose las manos. Ella no se fue. En cambio, dio un paso al frente. Este hombre me ha salvado más que el cuerpo. Lo nombro mi igual, anunció con voz firme, de pie frente a toda su tropa. Un silencio aplastante recorrió el hangar. Luego, como si se hubiese roto una barrera, los guerreros aplaudieron golpeando el suelo con sus armas. Nadie lo esperaba. Menos Tomás. ¿Qué significa esto?, susurró, confundido. Lirena le tomó el rostro entre las manos. Entre mi gente, esto te une a mí. Por voluntad o por destino. Después de ese momento, Tomás no podía ir a ninguna parte sin compañía. 2 centinelas vestidas con armaduras escarlata lo escoltaban a todas partes. No hablaban. Solo lo protegían, como si llevara un secreto ancestral en la piel. El resto lo miraba con respeto, o con celos. Pero lo que más lo inquietaba era ella, Lirena. No le hablaba. Solo lo observaba, desde su plataforma de mando, con una intensidad que lo atravesaba como cuchillas. Hasta que lo llamó. No fue al centro de mando. Ni al hangar. Lo mandó a su espacio privado, un lugar donde solo accedían los de su sangre, o los marcados por ella. La puerta se abrió con un suspiro. Tomás se detuvo. Las paredes de aquella cámara parecían vivas, cubiertas de tejidos biomecánicos que latían como si respiraran. En el centro, una plataforma flotaba rodeada de esferas azules. Lirena lo esperaba vestida con una túnica fina de tonos violeta. Sin armadura. Sin máscara. Pensé que tendrías miedo de venir, dijo sin moverse. Pensé que huirías. Pensé que esto era un castigo, dijo él, inseguro. No necesito castigarte. Ya eres mío. Tomás tragó saliva. No era miedo. Era algo más salvaje. Algo que lo hacía avanzar en lugar de retroceder. ¿Esto es un juego para ti?, preguntó. ¿Una costumbre más de tu pueblo? Ella sonrió. Por primera vez, sin hostilidad. No. Pero esto nos une. Y si caigo mañana en batalla, mi último pensamiento será el de tus manos tocando mi armadura. No como mecánico. Como algo más. No soy un guerrero, Lirena, susurró. Pero estás aquí. Y eso basta. Entonces lo besó. No fue apresurado ni brutal. Fue lento, como si el tiempo se detuviera alrededor de ellos. Como si ese beso sellara algo que no se podía romper. Al separarse, Tomás apenas podía respirar. Prepárate, dijo. Si soy tu compañero,
lucharé a tu lado. Ella se encendió con esa respuesta. Entonces vendrás conmigo, no como sombra, sino como igual. La nave Arcania temblaba mientras se alejaban del sector Nexo 3. Iban rumbo al frente, al borde del abismo, donde los Artari esperaban. Seres sin rostro, sin miedo, devoradores de todo. Tomás miraba por la escotilla. El espacio parecía calmo. Pero no lo era. Detrás de él, la puerta se deslizó con un susurro. No necesitaba verla para saber quién era. Lirena se acercó sin su armadura de guerra. Llevaba un traje negro lleno de sensores, correas energéticas y placas de defensa. Pero lo que imponía no era eso. Era su mirada. Esa que lo atravesaba como si leyera cada parte de su mente. «Nunca has estado en combate, ¿verdad?», preguntó. Tomás negó con la cabeza. «He visto morir gente por errores mecánicos. Pero nunca por disparos». Ella se sentó a su lado y puso una caja oscura sobre el banco. «Esto es tuyo». Tomás la abrió. Dentro, una armadura táctica ajustada a humanos. Ligera. Hecha para sobrevivir sin ser vista. «¿Por qué me das esto?». «Porque si vas a pelear a mi lado, no permitiré que mueras por una estupidez». Él alzó la vista. Por primera vez, Lirena dejó caer la dureza de su rostro. «Tengo miedo», dijo con franqueza. «No estoy acostumbrada. Pero desde que te vi reparar algo que los demás daban por perdido, algo dentro de mí cambió». El silencio se estiró. Cargado. Ineludible. Tomás cerró la caja. «Yo no vine a esta nave buscando esto, Lirena. Vine aquí a ganarme la vida reparando cosas que nadie quería tocar», dijo Tomás mientras inspeccionaba su hombro herido. «Y ahora resulta que tengo que arreglar la tuya en mitad de un infierno». «Mi armadura siempre está lista para romperse», respondió Lirena con una media sonrisa. «Por eso te necesito cerca». Por primera vez, se rieron. Breves carcajadas tensas. No eran bromas, era supervivencia. Luego, el estruendo de la alarma llenó la base, un aullido agudo que convirtió los pasillos en venas rojas de urgencia. Tomás se levantó de golpe, la caja de la armadura aún en sus manos. Lirena ya había desaparecido entre las sombras, pero su voz aún flotaba en su memoria. «Hangar Delta, 10 minutos». El hangar era una coreografía caótica. Guerreros del cuerpo iridian corrían, gritaban órdenes en voz alta, marcaban zonas de despliegue. Nadie parecía notar a Tomás hasta que llegó Lirena. La atmósfera se congeló. Ella caminó hacia él sin hablar. Activó su armadura solo con una palabra: autorización de enlace. Una corriente eléctrica le recorrió la piel al instante. El traje se adaptó como si fuera una segunda piel, encajando hasta en sus pensamientos. Una pantalla en su visor se iluminó, mostraba el ritmo cardíaco de Lirena, su nivel de oxígeno, su ubicación y algo más. Una línea de energía emocional. Una conexión viva. «¿Esto es normal?», preguntó Tomás, sorprendido. «No. Solo se hace con quien no quieres perder». Subieron juntos a la cápsula de descenso. La atmósfera del planeta objetivo, Caret Prime, era tóxica, roja como un campo de lava. El descenso fue violento. Afuera, los cañones del enemigo respondían con fuego púrpura. La primera sacudida lanzó al escuadrón contra las paredes. Lirena sostuvo a Tomás del brazo, no por protección, sino por instinto. Al tocar tierra, las compuertas se abrieron como la boca de una bestia. Guerreros saltaron al frente gritando en dialecto iridian. Lirena se volvió hacia Tomás. «Si me hieren, no te detengas. Termina lo que empezamos». «No me pidas eso», respondió con firmeza. Y bajó con ella. El suelo era fuego. Las criaturas Artari se movían como sombras líquidas, deformes, imposibles. Sin ojos. Sin rostro.
Solo violencia pura. Lirena avanzaba como un huracán de acero y energía. Tomás iba tras ella, reparando armaduras, desbloqueando protocolos, manteniendo vivos a quienes aún respiraban. No disparaba. Él no era soldado. Era el latido entre los golpes. Una de las criaturas arremetió contra Lirena, lanzándola contra una formación de piedra viva. Su armadura se astilló. Tomás lo sintió como si el golpe le diera a él. Corrió hacia ella sin pensar. Dos enemigos ya descendían sobre su cuerpo. Tomás activó su herramienta de plasma y la convirtió en una lanza improvisada. Atravesó al primero. El segundo disparó algo oscuro, líquido, que le atravesó el hombro. Cayó. Pero no retrocedió. Lirena, ensangrentada, se incorporó con un grito gutural. Acabó con el segundo enemigo y se arrodilló junto a él. Te dije que no intentaras salvarme, dijo. Y te dije que no repitieras eso, respondió él. El beso esta vez no fue romántico. Fue crudo, urgente, como si solo quedara ese instante antes de ser devorados por la guerra. Aún no me perteneces, susurró ella. Dame una buena herramienta y tiempo, bromeó. Tú eres la herramienta, respondió ella con una carcajada rota. La batalla cesó por unas horas. Las fuerzas iridian lograron repeler la avanzada. Pero los radares ya anunciaban el verdadero peligro, un enjambre completo, 10 veces mayor. Lirena fue llevada a la sala médica. El daño no era mortal, pero interno y grave. Tomás, a pesar de sus heridas, se negó a alejarse. Su hombro sangraba, su pierna estaba torcida, pero no dejaba que nadie más la tocara. «Estás loco», susurró Lirena entre dientes. «Y tú demasiado terca. Si morías ahí fuera», cayó. «Me habrías llevado contigo. Nunca sentí que pertenecía a ningún lugar, hasta que tú dijiste mi nombre en medio del caos». «No grito nombres», replicó. «Pero lo escuché», respondió él. «Y con eso basta». Tomás se inclinó y rozó su frente con los labios. Apenas un segundo. Pero fue suficiente para estremecerla. Horas después, alguien cruzó la puerta sin anunciarse. Alto. Poderoso. Su armadura negra parecía absorber la luz. Insignias de campañas antiguas decoraban su pecho. Era Barik, comandante del flanco norte. Viejo aliado de Lirena. Tal vez algo más. Ella está bien, dijo Tomás sin levantar la vista. Tú no deberías estar aquí, contestó Barik. ¿Crees que por tocarla tienes algún derecho? Ella eligió no dejarme atrás, replicó Tomás con calma. Barik no dijo más. Lo golpeó con una fuerza brutal, arrojándolo contra la pared. Tomás escupió sangre, se levantó. Mátame si quieres. Pero no borrarás lo que ella decidió. Barik alzó el puño otra vez, pero no lo bajó. Los ojos de Lirena estaban abiertos. Despierta. Había escuchado todo. Tócalo de nuevo, ordenó ella con voz de acero, y te dejo desarmado en el próximo planeta. Barik se retiró en silencio, roto por la verdad. No tienes que protegerme, dijo Tomás cuando el cuarto quedó en calma. No es protección. Es derecho. Y es mío. Entonces reclámalo, susurró él. Y ella lo hizo. No fue promesa. Fue afirmación. Fue necesidad. Fue guerra y descanso, caos y refugio. En el centro médico, entre máquinas y cicatrices, se unieron por completo. No con ternura. Con hambre. Cuando terminaron, ella jadeaba sobre su pecho. Ahora sí, dijo con voz baja. Ahora eres mío. Tomás no respondió. Solo la abrazó más fuerte. Pero la guerra no espera. El comunicador vibró. Otra oleada se acercaba. Esta vez, más letal. Más cruel. Lirena se vistió sin una palabra. Tomás también.
Y esta vez, pelearían como una sola arma. En la órbita de Caret Prime, el cielo ardía. Las cápsulas enemigas caían como meteoritos. El planeta mismo parecía gritar. Y Tomás ya no era solo mecánico. Era parte del frente. Y del corazón de su comandante. Los preparativos para la defensa estaban en marcha en la franja exterior del bastión Virel. Los escuadrones se organizaban, voluntarios recibían órdenes, y comandos reforzaban los muros con torretas recién reactivadas. Tomás caminaba junto a Lirena. Ya no era un técnico ni un forastero. Llevaba sobre su pecho el emblema de la fusión de mentes, un arco sobre un sol eclipsado. Símbolo de conexión total. De alianza vital. Lirena hablaba con los jefes de escuadra. Su voz era firme, decidida, pero Tomás captaba lo que otros no, el leve temblor de su pulso al soltar el tablero de mando, el esfuerzo por no cruzar su mirada con la suya demasiado tiempo. Algo andaba mal. Tras la reunión, él le tocó apenas el brazo. Un roce leve. Pero bastó. Dime qué ocurre, le dijo sin rodeos. Lirena dudó. Raro en ella. Luego murmuró. Solo tú puedes saberlo. Hay una traición dentro. Barik desobedeció durante la última operación. Y alguien lo está cubriendo. Tengo registros falsificados, sabotajes encubiertos. Pero no basta para exponerlos. Y no es solo él. Hay alguien más, cerca. Antes de que Tomás pudiera responder, una alarma retumbó como un latido de emergencia. Las defensas orbitales detectaban una anomalía. Algo no identificado había emergido sobre el bastión sur. No era una nave. Era una forma de vida. Gigantesca. Tentacular. Semi-translúcida, sostenida por patas ionizadas y una mente disgregada en decenas de cuerpos conectados. No atacaba con armas. Atacaba con gritos. Que entraban por los oídos y se anclaban en la mente. El caos estalló. Algunos guerreros del núcleo iridian comenzaron a chillar. Arrancaban sus cascos, apuntaban a sus compañeros convencidos de que eran duplicados. Uno se disparó en la pierna. Ponte el inhibidor mental. Gritó Lirena a Tomás. Ahora. No me mires. Solo escucha mi voz. Él obedeció. Pero incluso con el dispositivo activo, las emociones contaminadas cruzaban como interferencia. No eran voces. Eran celos, miedo y deseo. Deseo con rostros que no debían conocer su nombre. Tomás cayó de rodillas. Y entonces la escuchó. Era la voz de Lirena. Pero no era ella. Era Barik, o algo que usaba su voz con perfección siniestra. El ente había replicado su tono, sus pausas, su respiración exacta. Copiado su alma. Antes de que se quebrara por completo, algo lo arrastró fuera del radio contaminado. Lirena. Estaba herida. Pero lo había atravesado todo para buscarlo. No podía dejarte ahí, dijo él, apenas consciente. Y nunca lo haré. Pero escucha, Barik desapareció hace una hora. Las cámaras están corruptas. Creo que, no está dentro del ente. Creo que es parte de él. Tomás no alcanzó a responder. En su visor apareció una grabación oculta. Una versión suya, idéntica, infiltrándose en zonas restringidas, saboteando los cañones, instalando un virus en el sistema de rastreo. Pero no era él. Era una réplica. Un clon de comportamiento. Una identidad robada. Ahora todos creerán que el traidor soy yo, dijo Tomás con la voz quebrada. Lirena lo miró fijo. No me importa lo que diga la red. Yo sé lo que sentí cuando me besaste. Ningún ente puede imitar eso. Acto seguido, Lirena hizo algo inaudito, activó un protocolo olvidado por siglos. Declaró a Tomás bajo sello vital. Un decreto que protegía su vida a cambio de la suya.
Lo marcó como parte de su alma. El canal general estalló con el mensaje. Silencio. Y luego. Oscuridad. Desde el otro extremo del valle, las luces se apagaron. Los Sartari emergían. No eran hordas sin control. Eran una red viviente. Cada paso era un cálculo. Cada unidad, un bisturí que apuntaba al corazón. No retrocedas, le dijo Lirena, sin girarse. No pienso hacerlo. Estoy contigo. Hasta donde llegue esto. Y entonces lo vio, un escuadrón iridian se acercaba por el flanco. No hablaban. No reaccionaban. No eran humanos ya. Estaban tomados. El ente había infectado más de lo que temían. Lirena lo entendió al instante. Y gritó. Kuroval. La palabra retumbó. Era un término ritual, prohibido. Un rechazo formal al mando superior. A una cadena de autoridad podrida. Solo una vez en la historia iridian se había usado. Los leales a ella levantaron sus armas. La batalla estalló. Sartari volaban desde edificios. Estallaban con sonido agudo. Las lanzas de plasma brillaban. Tomás, mientras tanto, no peleaba, mantenía viva la base. Reactivaba defensas. Reiniciaba torretas. Hackeaba sensores. Era el corazón mecánico del escuadrón. Una criatura de más de 3 metros cayó directo sobre Lirena. Él lo vio, gritó su nombre, y se lanzó sobre ella. La empujó al suelo. Recibió el impacto completo. El monstruo clavó extremidades como cuchillas en su espalda. Lirena lo atravesó con su lanza. La bestia se hizo polvo. ¿Estás loco?, preguntó ella, sangrando. Estoy enamorado. Ella lo besó. Sin pausa. Como si el fin del mundo estuviera esperando permiso para comenzar. Y entonces, el ente central se desplegó. No tenía forma definida. Era un cúmulo de raíces flotantes, de pensamientos que se filtraban como veneno. Soldados caían al suelo llorando, convulsionando sin saber por qué. Tomás tomó una decisión sin precedentes. Se conectó voluntariamente al campo mental. Y dejó que lo vieran por dentro. Pero la criatura no encontró miedo. Encontró amor. Devoción brutal. Una conexión pura, sin grietas. No supo qué hacer con eso. Lirena lo notó. Se unió mentalmente a él. 2 mentes. Una humana. Una alienígena. Unidas. Por un momento, el campo quedó inmóvil. Como si el universo contuviera el aliento. Y el ente gritó. No de furia. Sino de terror. Tomás cayó. Su cuerpo temblaba. La energía lo quemaba por dentro. Aguanta, susurró Lirena. Solo un poco más. Y juntos, concentrados en un solo pensamiento. Libertad. El núcleo ciónico colapsó. La criatura implosionó en luz azul. Un amanecer forzado. Y con ella, el enjambre se desintegró. Quedó el silencio. Respiraciones. Lágrimas. Lirena lo abrazó. No dijo nada. No lo necesitaba. Tomás aún temblaba. ¿Ya pasó? No, dijo ella. Apenas comienza. Días más tarde, el Consejo Superior registró por primera vez en su historia una fusión legal entre un humano y una líder iridian. Tomás fue nombrado arquitecto de defensa del nuevo Pacto de los Mundos. Lirena fue ascendida al cónclave estratégico. Pero eso no les importaba tanto. Pasaban las noches acostados sobre la cubierta de la nave Azora, mirando estrellas que ya no les infundían temor. Solo promesas.